Cuando los mejores sonidos invaden la radio. 103.7. Seguinos en Facebook. Chivilcoy, Radio Local. Kin, Noche Resonante. Existe en nuestro subconsciente la abundancia infinita del conocimiento de nuestra historia. Despertar esa conciencia cósmica es nuestra misión. En vos hay una parte de mi historia. En mí hay una parte de la tuya. Armemos el rompecabezas de nuestra verdad. Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo despertar de la conciencia, donde cada martes estaremos compartiendo de 19 a 21 horas por la FM local 103.7 temas relacionados a la problemática ambiental de nuestro país, desde una mirada un poco más espiritual, intentando integrar las diferentes disciplinas que contienen al ser y a la totalidad que somos, mirando hacia arriba con los pies en la tierra. A partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, se incorpora por primera vez en nuestra norma fundamental, nuestra norma más importante, que es la Constitución Nacional, lo que se conoce como la cláusula ambiental. Es decir, esta cláusula que consagra para todos nosotros, los ciudadanos, para todos los habitantes de nuestro país, un derecho muy especial, que es el derecho a vivir en un ambiente sano, un derecho que tiene que ser equilibrado, apto para el desarrollo humano. También nos menciona que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Bueno, este derecho después se establece en una serie de obligaciones para el Estado y dice que todos los poderes públicos del Estado tienen la obligación de garantizarnos este derecho a los ciudadanos de vivir en un ambiente bajo estas condiciones. Y por último, esta Constitución Nacional establece lo que se llama el ejercicio del poder policía, es decir, la potestad que tiene el Estado Nacional, provincial y los propios municipios de dictar normas para regular en materia ambiental. Cumpliendo con este mandato constitucional, en el año 2002, el Congreso de la Nación sanciona lo que se conoce como la Ley General del Ambiente bajo el número 25.675. Esta normativa nacional es de orden público, es decir, se debe aplicar sí o sí y rige en todo el territorio de la nación. Contiene una serie de principios, de los cuales vamos a hablar de 3 de ellos, y se refiere, entre otros, al principio precautorio, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y a la participación ciudadana. Lo cierto es que existen grandes dificultades en la realidad a la hora de poder hacer ejercicio efectivo el ejercicio de estos derechos. Y nosotros, los profesionales del derecho, los operadores del derecho, vemos que esa gran dificultad está principalmente atravesada por la existencia de conflictos o de poderes muy fuertes detrás de actividades o de prácticas que colisionan claramente con este derecho al ambiente. Por ejemplo, el modelo de producción agroindustrial. Se sabe que el monocultivo de soja es una de las grandes dificultades que atraviesa la Argentina.
en el cual vemos que el uso cada vez más intensivo de agrotóxicos está generando impactos, no solamente sobre el ambiente, desertificando nuestros suelos, sino también impactando severamente sobre la salud, generando con ello problemas de índole sanitarios y comienzan a aparecer enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos. Lo mismo puede decirse en relación a la megaminería a cielo abierto y al propio fracking, incorporado más recientemente como forma de explotación de hidrocarburos no convencionales. Es decir, estas actividades que conllevan el uso masivo de productos químicos y altamente tóxicos, podemos ver que están impactando no solamente sobre el ambiente, sino también sobre la salud de la población. Es la palabra de Darío Ávila, abogado que acompaña desde su profesión a los movimientos sociales que vienen luchando en defensa de los derechos ambientales. Y la Ley Nacional de Ambiente, la Ley 25.675, en su artículo 4, la interpretación y aplicación de la presente ley y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios, como es: principio precautorio, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la propagación del medio ambiente. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo programa, este nuevo martes, al despertar de la conciencia. Quien les habla, Carmen Cavallo. Y bueno, comienzo con un artículo, el artículo de la ley de ambiente, la 25.675. Me parece muy importante también visibilizar la palabra y la lucha de todos aquellas personas que hoy están muy comprometidas, ¿no?, en trabajar, en mejorar el medio ambiente, utilizando las leyes como herramientas, como corresponde, ¿no?, sin armas, sin violencia, sin faltar al respeto, sencillamente con la verdad. En este caso es abogado ambientalista Darío Ávila, quien tomó este párrafo del libro de Martín Crespi, Naturaleza Humana. Por un lado, esta expresión de Darío Ávila, y por el otro tenemos también una reflexión que hace el ingeniero Eduardo Cerdá. En este caso, bueno, yo hice la interpretación, van a escuchar con mi voz. Eduardo Cerdá es integrante de RENAMA y él fomenta la agroecología. ¿Qué es la RENAMA? Es la red de municipios y en términos, hablemos a nivel nacional, porque lo que pretende la RENAMA es llegar a nivel nacional con la agroecología, ¿no? Entonces esta RENAMA lo que fomenta precisamente es ir llegando a cada municipio, conquistando los municipios para fomentar la agroecología. En este caso, Chivilcoy no se ha firmado un acuerdo con la RENAMA, pero sí sabemos que hay productores que hoy hacen agroecología. Bueno, vamos a escuchar la reflexión de Cerdá. La agroecología no busca confrontar con nadie. La palabra del ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, secretario nacional de agroecología, y en La Voz de Tandil hay una nota donde nos informa que cerca de 400 inscriptos hubo el viernes anterior por la mañana en el Teatro de Fuerte. Se realizó ahí el primer encuentro de agroecología 2021 que organizó el municipio de Tandil como parte de las políticas públicas implementadas para el fomento de la actividad.
El director nacional de Agroecología, Eduardo Cerdá, dialogó con La Voz y destacó la inclusión de este modelo productivo dentro del organigrama del Ministerio de Agricultura. El Estado Nacional le da entidad y crea una dirección nacional dentro de la órbita de la Secretaría de Alimentos, que era algo que anteriormente se había trabajado dentro de la agricultura familiar. Ahora se entiende que hay que trabajar con una mirada de mediano y largo plazo para tratar de aumentar la cantidad de productores y productos que sean realizados en forma agroecológica, resaltó el funcionario que visitó la ciudad de Tandil. Destacó también que de esta forma estamos cuidando los suelos, cuidando el ambiente, y nos saca de este conflicto que hoy en Tandil se está discutiendo sobre si más o menos metros de aplicación de agroquímicos. La agroecología no utiliza productos que pueden ser tóxicos y logra rendimientos, como mostró el INTA, superiores a los que se están obteniendo con mucho menos costo. Cerdá analizó que el gobierno entiende que es otra forma de ayudar al productor para que no salga del sistema, pero además hay una demanda internacional que constantemente plantea la necesidad de producir de otra forma. Por eso, esta es una mirada estratégica del Ministerio de Agricultura, ir de a poco al territorio comentando experiencias y visibilizar todas estas formas de hacer agricultura que no son basadas en el uso de fertilizantes, herbicidas o fungicidas. Hay muchos tipos de agricultura y debemos visibilizar, potenciar y seguir mejorando con un horizonte de mayor calidad, de mayor cuidado y de construcción colectiva. Respecto al debate entre modelos agroecológicos y la agricultura intensiva, el funcionario aseguró que la agroecología no quiere confrontar con nadie, quiere mostrar lo que hacemos y el que se entusiasme que se sume. Hoy en el Ministerio están todos los modelos de agricultura. El tema es que durante mucho tiempo le faltó esta mirada. No es la idea confrontar, sino pensar cómo seguimos. En los 90 se usaban en el país 35 millones de kilos de agroquímicos. Hoy estamos usando más de 500 millones y no se duplicó la superficie agrícola. Me parece que lo que tenemos que pensar, y a los productores que no utilicen esos insumos, por supuesto, los tenemos que aplaudir a aquellos que no utilizan o han dejado de utilizar y apoyarlos. Cerdá refirió que la aprobación de parte del SENASA de los diversos agroquímicos que se utilizan en los actuales modelos agrícolas se aprueban porque el SENASA entiende que son plaguicidas, que son biocidas, pero los autoriza en determinados usos y se está viendo que se utilizan en otras cosas que se superan los límites permitidos y que en las poblaciones están aumentando problemas de celiaquía, de inmunidad, de cáncer. Lo están diciendo distintos trabajos científicos a nivel mundial. Bueno, creo que demasiado claro, ¿no? El ingeniero Cerdá. Y con respecto, ¿no? Me quedé con respecto a esta ley nacional, es una ley nacional de ambiente que podemos contar, es una herramienta grandiosa, ¿no? Hoy para defender el medio ambiente y la salud de las personas, y sin embargo, cada municipio hoy tiene una misma realidad, que estamos siendo fumigados permanentemente, por lo que nuestra agua, nuestro suelo y el aire está siendo altamente contaminado. Tenemos un principio precautorio, contamos con el artículo de la ley 25.675, cuenta con el principio precautorio, ¿no? Cuando haya un peligro grave y de alguna manera tengamos esa duda, no tengamos certeza de que ese peligro no pueda o no conllevar a un daño gravísimo, tenemos que frenar. Esta ley permite frenar esa actividad. Sin embargo, hoy se siguen fumigando
no solamente de manera terrestre, sino también aérea. Y sabiendo de esta ley, lo que hacen los fumigadores es hacerlo por las noches, cuando todo el mundo está durmiendo. Creo que tenemos que interiorizarnos de esta ley y empezar a defender nuestros derechos, nuestra salud. Y esto no tiene nada que ver con ejercer violencia, sino con la información y con este derecho, ¿no?, de pedir, de exigir, de tener alimentos sanos, de vivir una vida saludable, estar en un ambiente sano para nosotros, para nuestros hijos y las futuras generaciones. Bueno, también está el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que esto lo que está pasando, ¿no? Cuando vienen, ¿no?, los organismos bajan a los municipios, visitan determinadas fábricas, industrias o determinadas actividades. ¿Por qué no se denuncia y por qué la resolución, digamos, la planificación o la entrevista que se hace siempre resulta, podríamos decir, inocua? Cuando sabemos que, por otro lado, si vienen otros tipos de organismos que realmente no se han podido convocar de manera concreta a nuestro municipio porque por falta de dinero, cuando ellos vienen, como por ejemplo el EMISA, ellos bajan a un municipio en determinadas zonas y realizan los análisis que corresponden, los resultados son diferentes a los que, ¿no?, en comparación a los que resultan entregar los organismos que están a cargo de la evaluación de impacto ambiental. Y bueno, y por último, la participación ciudadana. ¿Qué pasa? Por un lado, ¿no?, que el Estado trata de no informar estas cuestiones, y qué pasa que el ciudadano tampoco desea informarse demasiado. Tiene que ver con el compromiso que vamos teniendo, con el grado de conciencia que vamos adquiriendo, y por lógica, ¿no?, este compromiso y esta cosa de querer informarnos qué es lo que está sucediendo. Para eso tenemos que empezar a entrelazar las distintas realidades que se viven. Por ejemplo, ¿qué es lo que se vive en Chivilcoy? Muchas personas están enfermas hoy de cáncer. Muchos niños hoy padecen leucemia. Hablamos solamente de Chivilcoy. Muchas, en especial mujeres, tienen problemas de tiroides, celiaquía y otras tantas enfermedades que están muy relacionadas con el tema de la contaminación. Y una de ellas es la contaminación por medios de las fumigaciones. Entonces, hay que parar las orejas, hay que comprometerse, hay que involucrarse, hay que empezar a formar redes. La información que yo no tengo la puede tener otra persona. Hay muchísimas personas trabajando en este momento y que han hecho un trabajo de investigación y han comprobado que todas estas actividades agrícolas hoy nos están enfermando y nos están matando. Entonces, creo que forma parte de nosotros este compromiso, este comprometernos y empezar a hacer algo, a revertir esta situación. ¿Se puede revertir? Sí. Sí. Los ingenieros de la RENAMA están comprobando hoy que se puede. Es cuestión de empezar a convocarlos y empezar a fomentar la agroecología en nuestra ciudad. Vamos a ir a un pequeñísimo corte para luego ir a las propagandas de este programa. Y bueno, vamos a esperar también a Luciano Di Croce, que en un ratito va a estar con nosotros. Luciano es arquitecto y está muy comprometido con todos estos temas. Ego herido, ego pequeño, que
qué ganas tengo de abrazarte y cantarte al oído mientras te acuno, tan indefenso y vulnerable. Al final, solo existes si mi ser te cede parte. En aquel antiguo subsuelo de tierra subyacen las partes de mi último yo y florecen tímidos los primeros pétalos de la nueva esencia que me habita hoy. Sabrán mis raíces de las tradiciones, pero es el instinto quien me cultivó. Allá donde todo permanece inmóvil, hay un movimiento que se llama yo. Allá donde todo permanece inmóvil, hay un movimiento que se llama yo. Creo en la mirada profunda que habita, la búsqueda constante de ser lo que soy. En el pálido susto de sentirme inmenso, de pie me sostiene mi gran convicción. Es solo lo que me define, la que me defiende ante la ilusión. La verdad conecta el aquí y ahora y huele al alivio de ser lo que soy. Irrumpe violento el derrumbe herido de lo que creo que he sido hasta hoy. Y el ego abatido, aún derrumbado, irónico ríe en un callejón. Será la batalla la que me libere, la que quite el velo de lo que fui hasta hoy, y la esencia que purgue atrevida por sanar a gritos lo que ya no soy. Esencia que purgue atrevida por sanar a gritos lo que ya no soy. La libertad inmensa me abraza la espalda y el oído me pide que me atreva a soltar la idea errónea de haber creído que la vida es esto que creí hasta acá. Y en referencia, ¿no?, a este nuevo modelo de producción que en pocos años ha devastado la tierra, ¿no? Pasar de utilizar 35 millones de agrotóxicos, se pasa hoy a 500 millones de agrotóxicos. La reflexión que sigue haciendo Darío Ávila, estos sistemas de explotación que si bien generan algunos recursos económicos para el Estado, vemos que esa forma de explotación no puede ser válida si a cambio de ellas tenemos que sacrificar nuestras matrices ambientales, incluso la propia salud de nuestros hijos y de las generaciones futuras, ¿no? Esa es una de las grandes dificultades. Y la otra gran dificultad es que en el propio Poder Judicial, que es uno de los poderes en los cuales deberían preservar estos derechos, advertimos que hay un gran desconocimiento, una gran ignorancia sobre esta nueva disciplina, lo cual dificulta también ampliamente poder avanzar en las exigencias de este tipo de derecho. Decíamos recién que uno de los principios fundamentales que regula o que contiene esta Ley General de Ambiente es el principio precautorio. Este principio
precautorio opera sobre el nivel de incertidumbre de una actividad. Nosotros sabemos que estamos inmersos en una vorágine en la cual la tecnología, la biotecnología, la nanotecnología viene creciendo en forma apresurada, sin poder saber en la actualidad cuáles son los impactos que esta moderna tecnología puede ocasionar a largo plazo. Es decir, por ejemplo, cuando estamos siendo expuestos a pequeñas dosis de radiación o de utilización de productos tóxicos a largo plazo. Entonces, frente a esta posibilidad, frente a la nueva tecnología en la cual no existan elementos científicos, evidencia científica, que nos permita poder establecer hoy cuáles son los efectos que puedan ocasionar a largo plazo, lo que la ley hace en este sentido es establecer un llamado de atención para los funcionarios públicos que van a autorizar algún tipo de práctica en este sentido, alguna actividad o alguna obra sin que se sepa los efectos que puede ocasionar a largo plazo, que apliquen este principio precautorio ante la posibilidad de que en esa actividad se desconozca sus efectos para los cuales se pueda sospechar de que pueda producir un grave daño y de carácter irreversible. Para eso este principio se utiliza, que se llama el principio precautorio. Y que bueno, que en Chivilcoy estamos en tratamiento de 2 proyectos de ordenanzas. Ya venimos diciéndolo desde hace un buen tiempo. Esta mesa de trabajo surge en el 2020 con la idea de unificar estas 2 ordenanzas y que surja un buen proyecto en beneficio de la salud de la población chivilcoyana y protegiendo también el medio ambiente. El punto en cuestión es los metros, los metros que para ellos es dinero, es economía, es de alguna manera, ¿cómo podríamos llamarlo? Para no faltar el respeto, bueno, es un negocio, esto es así. Ellos buscan el favorecer sus negocios y no ponen en la balanza el grado de contaminación y todo el riesgo no solo ambiental sino en la salud humana que conlleva esta actividad. Entonces pasa lo siguiente, hay un grupo de organismos que empujamos para excluir las fumigaciones en el radio periurbano, pero hay otro grupo que pertenecen al agronegocio y que ellos sostienen de que las buenas prácticas existen y que con 100 ilusos metros se puede llevar a cabo tranquilamente esa actividad sin perjudicar la salud de la población. Bueno, en eso estamos. Realmente es un tratamiento muy fuerte cuando se toca el tema de los metros y solo pensamos en que pueda surgir en este 2021 una buena ordenanza donde podamos todos respirar un ambiente sano y todos podamos disponer de alimentos sanos, seguros y soberanos, porque bien lo dicen algunos científicos que la deriva de las fumigaciones es incontrolable. Entonces es otro tema también que hay que empezar a tratar, porque yo fumigo acá, pero no queda ese veneno impregnado en esa porción de tierra, sino que el aire desplaza cierta cantidad hacia otro sector, otro barrio, que podrían estar a 100 metros, a 500 metros, a 700 metros, y se van a ver afectados de la misma manera. Hay otra parte de ese veneno, yo lo estoy hablando muy vulgarmente, pero hay científicos que utilizan la terminología adecuada para explicarlo correctamente, pero hay otra parte del veneno que se evapora y va a la nube, por lo que el doctor Medardo Ávila Vázquez, neonatólogo y pertenece a la red de médicos de pueblos fumigados, sostiene y asegura que los primeros 20 milímetros de lluvia
llueve glifosato. Así es. Bueno, vamos a ir preparando las propagandas, Facundo. Son las personas que hoy hacen posible que este programa esté en pie. Soy una agradecida porque, bueno, esto se hace en conjunto, así debe transcurrir la vida de todos los seres humanos, ¿no? Co-creando, acompañándonos y, bueno, y siendo más solidarios. ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol. Alimentos Naturales en Red es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, frutos secos, legumbres, semillas. Todo lo vas a encontrar en Avenida 22 de Octubre 160. Y bueno, vamos a escuchar un audio también con mi voz, pero bueno, es un informe que nos envía los compañeros del sur. Desfachatez inaudita sobre contaminación del aire. El informe técnico del desarrollo de la industria minera en Chubut, respaldado por 27 asociaciones técnicas profesionales de dicha industria, refiriéndose a la calidad del aire y su cuidado en la industria minera, aseguraba que el riesgo que podría existir en la contaminación del aire debido a partículas que se generan en la extracción, acarreo y tratamiento del mineral es mitigado y reducido a la nada, como cuando se aplican tecnologías que utiliza el sector. En respuesta a semejante afirmación desde noalamina.org, consideramos que de ninguna manera se pueda presentar en esos términos un informe técnico profesional sobre un tema tan importante como la contaminación del aire con metales y metaloides producidos por las operaciones mineras. Todos los procesos que se dan durante la etapa de explotación de un emprendimiento minero metalífero generan liberación de polvo y partículas, pero las únicas medidas de reducción y mitigación que se prevén en el proyecto Navidad en cuanto a la generación de polvo son el riesgo de los caminos donde transitan los camiones hasta la planta de procesos y la contención del proceso de descarga de los camiones en la trituradora y molienda de esa roca en una edificación cerrada. La fracturación de la roca con explosivos
la carga del material fracturado a camiones mediante palas mecánicas y las descargas de material de desechos en relaves y escombreras se realizarían a cielo abierto y sin medidas de contención de polvo y partículas previstas. Los distintos pasos en el proceso de explotación de una mina produce gran cantidad de partículas que pueden ser clasificadas en 3 categorías por sus tamaños: las partículas de tamaño intermedio, polvo y arena fina, son las más propensas a acumularse en la atmósfera por mayores lapsos de tiempo y por lo tanto las más susceptibles de ser transportadas por el viento. El tiempo medio de permanencia en la atmósfera de estas partículas varía con las condiciones de humedad del ambiente, siendo las regiones áridas y semiáridas aquellas en las que dichos tiempos son más extensos, alrededor de 10 días. Durante su larga presencia en la atmósfera en regiones de climas áridos y semiáridos pueden ser transportadas por el viento decenas o cientos de kilómetros. La formación geológica del proyecto Navidad consiste en una roca muy abundante en sulfuros con presencia de metales pesados y metaloides, algunos de interés económico para recuperación y exportación y otros no. Si esta roca se fragmenta y tritura, en caso de explotación del proyecto, los sulfuros en contacto con agua darían lugar al drenaje ácido de minas, que moviliza los metales pesados y metaloides, importantes contaminantes ambientales peligrosos para la salud humana, cancerígenos, neurotóxicos, etc., dejándolos disponibles para su transporte por distintos agentes como agua, viento, seres vivos, etc. Estos metales pesados como el plomo y metaloides, como el arsénico, formarían parte de relaves y escombreras en concentraciones elevadas, independientemente si son de interés económico o no para el proyecto, porque las técnicas de recuperación con los metales de interés no son totalmente eficientes. Según la Organización Mundial de la Salud, el plomo es una sustancia tóxica para los seres humanos que se acumula en el organismo, sin posibilidad de eliminarse, y ocasiona el deterioro de distintos sistemas: cerebro, hígado, riñones, huesos, dientes, con consecuencias especialmente dañinas sobre el desarrollo del sistema nervioso de los niños. Los efectos neurológicos son irreversibles, afectando negativamente la inteligencia, el comportamiento y la capacidad de aprendizaje. Cualquier nivel de plomo presente en la sangre acarrea serios riesgos, lo que llevó a que la Organización Mundial de la Salud lo incluya en la lista de las 10 sustancias químicas, el arsénico también incluido, más preocupantes para la salud pública. Considerando la dirección de los vientos predominantes en la zona, que corren de oeste a este, y su intensidad, que alcanza ráfagas de entre 115 a 145 km por hora, el sector más perjudicado sería la comunidad de Gangan, ubicada a 42 kilómetros del proyecto, hacia el este en línea recta. Es importante destacar que Gangan ya presenta de por sí valores de polvo en suspensión más altos de lo recomendable en la actualidad, por encima de los estándares normados. Según los mismos datos relevados en el informe de REUNA, el impacto ambiental del proyecto Navidad, otro sector que se vería afectado sobre el transporte de partículas por el viento sería la costa de la provincia, con ciudades como Puerto Madryn y Trelew, ubicada a 300 kilómetros del proyecto. Las partículas producidas por la actividad minera pueden ser transportadas por el viento cientos de kilómetros, según afirma el equipo de Ciencia Atmosférica, Química e Ingeniería Ambiental de la Universidad de Arizona en la investigación en el año 2012.
En la provincia de Chubut ya existen antecedentes que documentan el transporte por medio de los vientos de grandes cantidades de sedimentos desde el sector de la meseta hacia la costa y el océano Atlántico, formando plumas de polvo de hasta 50 kilómetros de ancho y 400 kilómetros de largo, transportando partículas desde el sector de los lagos Master y Colihue-Huapi hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia y bien entrado el Golfo San Jorge. A tal punto es relevante la contaminación del aire mediante partículas en la actividad minera que, por ejemplo, el 60% del arsénico atmosférico en el mundo, según estimaciones de Chilvers y Peterson, fue liberado durante operaciones mineras y luego transportado y dispersado en todo el globo por medio del viento. Por todo lo expuesto acerca de la importancia de la contaminación con metales y metaloides en el polvo atmosférico y aerosoles generados por la actividad minera, que los profesionales y técnicos de las empresas responsables de realizar estas operaciones afirmen que sería mitigado y reducido a la nada, resulta de una desfachatez inaudita. Bueno, aquí estamos con Luciano Di Croce. Muy buenas tardes, Luciano. Luciano es arquitecto. Sí. Y Luciano, bueno, hoy vamos a tocar 2 temas, si nos alcanza el tiempo, Luciano. Tocamos todo lo que quieras. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a la audiencia por escucharnos, y cualquier cosa manden mensaje, consulten, que estamos para sacar dudas. Así de es. Los temas que charlemos y toquemos. ¿Se escucha bien, Facundo? Sí, bien. Bueno, Luciano, primero, bueno, vamos a refrescar la memoria porque vos es la segunda visita que haces al programa y bueno, en una de las notas que te hicieron obtuvieron el segundo premio. Dice sobre el proyecto de intervención territorial en la convocatoria del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto que, además de tener un premio, fue presentado acá ante una mesa de trabajo. Sí, nosotros durante el año pasado, bueno, particularmente yo y apoyado por un grupo de colegas que intercambiamos ideas y íbamos trabajando juntos, participamos de la mesa que generó a través de las distintas ordenanzas y las distintas organizaciones en el Consejo Deliberante por el tema de todo lo que es fitosanitario, agrotóxicos. Y en nuestro caso lo que más nos interesaba, además de empaparnos en ese tema, nosotros veníamos ya discutiendo todo lo que es el periurbano de la ciudad, que es un poco el periurbano en disputa, el periurbano que en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires está pasando lo mismo, grandes, chicas. Es como el tema en cuestión en relación, bueno, al crecimiento de la ciudad en algunos casos, y en nuestro caso es al crecimiento de la ciudad, a la especulación inmobiliaria y a lo que sería el borde gris urbano-rural, con lo cual la parte rural también tiene sus incidencias en el sentido, bueno, hasta dónde llega el campo, qué tipo de campo, qué tipo de producción, bueno, entonces nuestra instancia de estar discutiendo ese tipo de temas nos hace que nos acerquemos a la mesa y en todo caso dar algún aporte de la visión territorial y sobre todo la urbana, ¿no? A partir del urbano y de alguna manera la formación que uno ha tenido en el territorio. Yo, además de arquitecto, soy doctor en arquitectura y urbanismo, me doctoré con una tesis doctoral a nivel urbano y mi caso de estudio fue Chivilcoy y la calidad de vida urbana de Chivilcoy, con lo cual ya vengo trabajando sobre estos temas, pero el periurbano fue en estas épocas que estamos viviendo de pandemia y cuestiones particulares, fue como el territorio en disputa, más allá de la calidad de vida de las ciudades propias, sino el periurbano como producción, como lo local, como la autoproducción, como bueno, dónde se produce para que las ciudades se abastezcan, cómo se produce. Entonces, una de las instancias que a nosotros nos da pie, sobre todo a seguir a pensar este tema, bueno, fueron estos primeros casos, o la gran mayoría de cuando hubo muchos casos consecutivos en Chivilcoy, que fue gente que iba al mercado central a buscar tomate
y nos parecía algo irrisorio cuando nosotros tenemos una tierra muy fértil sin necesidad de trasladarnos a buscarnos, sino que había una cuestión de, bueno, cómo se está produciendo, qué se produce, dónde se produce, y ahí metíamos, bueno, todo lo que es la instancia de lo urbano, sobre todo la ciudad como ciudad cabecera Chivilcoy, y después lo que es el periurbano de nuestra ciudad cabecera, que es la más grande, el 97% de la población de nuestro partido se encuentra ahí, pero el hecho de participar en la mesa nos hace ampliar esa visión y empezamos a trabajar con la visión de todo el partido, porque nos encontramos que la problemática también de distintas escalas, de distintos niveles, se encontraba en el borde de la ciudad cabecera, pero también en la totalidad del partido. Con lo cual fuimos trabajando durante todo el año con los chicos, que bueno, los arquitectos que me acompañaron son Pablo Ibarra, Jorge Manuel Fatze, María Victoria Barros, que es mi compañera además, que estuvimos en la instancia de este proyecto, que se fue trabajando de manera muy pausada en cuanto a la problemática, pero que después a fin de año, tipo noviembre, lo juntamos con lo que se llamó el Premio Estímulo del Colegio de Arquitectos, y ahí bueno, presentamos un proyecto que en realidad es el análisis territorial de lo que es todo fitosanitario y lo que vimos en la mesa, más una propuesta urbana que nosotros hacemos a nivel de cómo creíamos que Chivilcoy tiene que crecer territorialmente. Bueno, y tuvimos la suerte de obtener el segundo premio en la instancia del ítem territorial. Luciano, vos decís problemática. ¿Producir alimentos es un problema hoy día? No sé, porque no se debería. lo estamos viendo, claro. Todo este proyecto, ¿no? Este trabajo fue en función a pensar la realidad que se está viviendo hoy, como vos dijiste, en cada ciudad. Todo, no es que Chivilcoy solamente, en cada ciudad. No, trabajando con la instancia del Premio Estímulo del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, también fue un proceso durante todo el año donde teníamos mesa de trabajo y trabajamos con lo que nosotros llamamos distritalmente nuestros colegas, y bueno, el distrito nuestro tiene cabecera en Mercedes y Gente de Bragado, Chacabuco, Luján, General Rodríguez, Campana, y nos encontrábamos con muchas ciudades que tienen este mismo problema, de que tenían el mismo problema de producción, y bueno, ahí pudimos discutir esto territorialmente, pero no, obviamente la problemática está en cómo se produce ese alimento, de qué manera, cómo se focaliza y las consecuencias que traen, y bueno, y esta instancia también de quiénes son los que ganan siempre y no dan el brazo a torcer, que generalmente son unos pocos y perdemos mucho, sobre todo en lo que es la parte del territorio. En el trabajo, en lo que es relación a la mesa, nosotros lo que hicimos fue de alguna manera georreferenciar estos famosos radios de cobertura, de zona de exclusión, zona de amortiguamiento, distintas variables que se venían manejando en cuanto a distancias. Digamos que alguien proponía una cosa, otro proponía otra, entonces nosotros decidimos volcarle un sistema de información geográfica con toda la información que acumulamos en estos tiempos, y ver qué resultado daba, porque una también discusión que teníamos dentro del grupo era, bueno, ¿por qué 500? ¿Por qué 50? Digamos, siempre había cuestiones que no estaban muy justificadas de dónde se tomaban. Entonces decimos, bueno, nosotros desde lo territorial vamos a hacer un análisis y vamos de alguna manera a cuantificar y cualificar cuál es esa problemática. Entonces, bueno, empezamos cuantificando el problema y dijimos, bueno, si hay un hospital, bueno, la zona de exclusión debe ser 1000 metros. Si hay un agua, digamos, un curso de agua lineal que sea permanente, bueno, será 500 metros. Si hay una escuela, será 500 metros. Si hay radio urbano donde está viviendo gente y ya está consolidada y esa gente ya está sentada, bueno, será 500 metros. Pusimos como esa instancia de 500, 250 metros, 1000, según la variable. Por ejemplo, 250 metros trabajamos la variable, lo que puede ser el agua perenne, donde a veces hay agua, a veces no. Entonces decimos, bueno, acá hay hábitat, que en un momento está de una manera, en un momento de otra. Bueno, 250 metros es un número que otra bibliografía estaba manejando. A partir de ese análisis fuimos jugando con los sistemas de información geográfica y vimos qué impacto tenía en el territorio. Nos llamó muchísimo la atención que el impacto que tiene alrededor del área urbana específicamente es menor en el sentido de cómo esa zona de exclusión afecta al agrointensivo. Digamos, el agrointensivo no está cerca del área urbana, pero si se acercaría, o si damos esa posibilidad, siempre dijimos que cualquier pequeña intervención, por más pequeña que sea en el área urbana, estábamos diciendo anteriormente que vive el 97% de la población de todo Chivilcoy, digamos, cualquier impacto negativo sería un impacto, digamos, lamentable, que sería muy, muy fuerte y implicaría un montón de personas. Pero después veíamos que otra instancia, que podrían ser dos impactos distintos, estaba
dentro del partido, lo que son escuelas rurales, Claro. lugares de campaña, donde directamente ahí digamos, el agro pasa como si nada. Digamos, nosotros tenemos datos de las zonas que se cultivaron en distintos años, en años anteriores, de producción georreferenciada por el INTA. Digamos, tratamos siempre de manejar información que sea información que de alguna manera esté solventada. No es Claro. generalmente la información no la generamos nosotros, sino que buscamos, preguntamos y tratamos que esa información esté solventada por alguna institución. Y bueno, ahí sí nos daba que la problemática, digamos, era mayor en el sentido de cómo, no sé, alrededor de una escuela estaba todo el campo sembrado, con lo cual esa escuela estaba plenamente fumigada. Ahí no había ni 50, ni 100, ni 500 metros, era 0 metros. Sí. Entonces estas cuestiones de la deriva, de la contaminación de los suelos, de las aguas y de la posibilidad de contaminar obviamente a la salud de los propios habitantes, es una problemática que nos llamó mucho la atención, y en ese caso dijimos, bueno, si nosotros hacemos toda esta zona de exclusión, ¿cuánto pierden actualmente? Pierden entre comillas los productores a partir de los suelos que hoy por hoy llaman zonas cultivables. Y ahí según el cultivo, nos dio un dato de que está en riesgo para los productores entre el 1 y el 2% de lo que produce. Con lo cual nos pareció un número muy menor. Claro. Y muy menor en el sentido que la zona de exclusión no dice que se prohíbe el cultivo, se prohíbe la producción, sino que lo que se dice es el cambio de paradigma, de modelo, de cómo se está produciendo. Con lo cual no es que ese 1% no puede producir, sino que ese 1% tendría que cambiar por lo menos el paradigma para no sacarle la salud a la ciudad y sobre todo para no sacarle la salud al hábitat en general, humanos, peces, pájaros. Y bueno, eso es, de alguna parte de esos resultados fueron lo que llevamos a la mesa del Consejo Liberante, que bueno, todavía sigue en tratativa de llegar a algún acuerdo de este tipo de zona de amortiguamiento, zona de exclusión. Todo este proyecto, digamos, fue por ahí, recabaron información de otros municipios que sí han logrado, ¿cómo lo fueron trabajando? Cuando nosotros tuvimos la posibilidad de participar de algunos congresos también en el marco de exponer esta problemática que nosotros veíamos particularmente el Chivilcoy, y la verdad que no encontramos números fehacientes en otros municipios. Los municipios de la provincia de Buenos Aires por lo menos tienen esa característica de que todavía están como muy formándose o en una etapa muy inicial en todo lo que es desarrollo territorial, ordenamiento territorial, impacto ambiental en cuanto a lo que es planeamiento y planificación. Digamos, hay muy pocos municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen su área de planeamiento y que están tocando todo este tipo de variables. Claro. En realidad, si hay área de planeamiento, es con suerte porque hay muy pocas. Si hay área de planeamiento, se basan básicamente en lo que es la construcción, código de edificación, código de zonificación, cuestiones muy específicas del rubro construcción, se quiere, y no toman la variable territorio como el territorio en sí, no toman lo rural y lo urbano, sino que están más, las pocas que hay, que son muy pocas, trabajando sobre lo urbano, y dejan a lo rural como hoy por hoy como una pata muy flaca en lo que es el manejo propio del territorio, ¿no? Entonces no hay esa instancia de ni desde el municipio, ni tampoco desde la provincia, y si se quiere desde nación, de tener el ordenamiento territorial donde uno haga aporte, porque un municipio está pegado al otro, los límites a veces son invisibles, obviamente, entonces el campo es el que nos divide, rara vez son límites físicos, y lo que pasa en un municipio obviamente no está pasando a nosotros, y esa problemática que tiene el municipio también nos afecta a nosotros. Tendrá que ver que también todo esto se desbordó, en pocos años se les escapó de las manos. Yo creo que en estos últimos tiempos se empezó a visibilizar, que empezaron a haber problemáticas muy complejas, sobre todo gente que viene denunciando, haciendo un trabajo de hace años, se vienen también de alguna manera demostrando fehacientemente cuáles son las problemáticas, digamos, ya con datos, ya por eso ya se empezaron a recargar datos, ya hay información, con lo cual ahí se hace el puje mayor. Y estos paradigmas que no cambian, entonces seguimos siendo nosotros países tercermundistas que producimos para exportar, esa exportación es, digamos, viable económicamente, y está toda esa discusión, bueno, ¿para quién producimos? Producimos local, exportamos, ganamos, ¿por qué ganamos? ¿A coste de qué? Entonces podemos ver que el territorio está, digamos, en manos en cuanto a lo productivo de muy pocas personas en relación a la gente que habita en el territorio. Nosotros llegamos a tener el dato de la RESPA, que es el que tiene el registro de todo lo que es
la posesión de los territorios del partido de Chivilcoy, nos encontramos que no hay más de 700 titulares en todo el partido, digamos. Si se quiere empresas, si se quieren familias, si se quiere terratenientes, lo que sea, pero son 700. Y en Chivilcoy somos 80.000. Claro, son detectables, son dialogables, podés... Son 700 que están manejando el territorio. Sí. Y que en este caso nos afectan a todos. Sea territorio, digamos, en este caso estamos hablando del territorio rural, pero si vamos al territorio urbano pasa algo parecido. Digamos, la gente que tiene posesión de tierra de lo que es el periurbano son muy pocas personas. Claro. Digamos, los que están trabajando en esta instancia, si se quiere, inmobiliaria, de mala especulación del suelo, son muy pocos, que también sabemos quiénes son. Con lo cual ahí hay una instancia de que el Estado debería, obviamente, dar un paso adelante de todas esas cuestiones. Y bueno, y uno lo que trata, habiéndose formado en una universidad pública y tratando de dar respuesta y dar herramientas al Estado, es bueno, dar herramientas para que realmente el Estado de alguna manera tenga la posibilidad de intervenir y de intervenir con datos fehacientes, que es lo que hoy por hoy le está faltando en a los municipios. Digamos, cuando vos decís, bueno, ¿cuánto es la producción de Chivilcoy? Digamos, no se sabe muy bien cuántos habitantes, hasta dónde llega la cloaca, digamos, crecimiento, hasta dónde debe crecer, cuál es de acá a 20 años un plan de urbano ambiental que nos coste. No hay nada, no existe. Entonces, bueno, de a poco la formación que tuvimos la posibilidad de tener nos da herramientas para aportar determinadas visiones y aportar con datos, aportar cuantitativamente, numéricamente, porque uno siempre lo que ve es que si no, bueno, hasta acá hago esto y vos decís, ¿por qué? Y no, me parece, no, hay datos específicos, la ciudad crece de tal manera, hay población, los servicios llegan hasta tal lugar, los servicios pueden abastecer a tanta gente, con el campo pasa lo mismo. ¿Qué produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿qué pasa si produzco hasta acá o produzco hasta allá? Si me corren 500 o me corren 50 metros. ¿Qué pierdo? ¿Qué no pierdo? Entonces lo que uno ve siempre como discusiones muy en el aire, que son discusiones que están defendiendo intereses, obviamente, defienden intereses de un lado y del otro. Y en esa instancia de estar defendiendo un interés versus otro interés, es muy difícil llegar a un acuerdo. Cuando solo lo que defiendo es intereses y no demuestro en la realidad con datos fehacientes cuáles son, como para poner aunque sea en una mesa de discusión. Si yo no tengo datos duros de lo que está pasando como para poder discutir con el otro, digamos, es un interés sobre un interés. Pero bueno, de producir datos y mostrarlos y generarlos y tratar de decir numéricamente y cuantitativamente las cosas que están pasando a nivel urbano y territorial, no es complejo, pero tampoco es imposible. Y Luciano, ¿vos considerás que este trabajo que está entregado en la mesa de trabajo, valga la redundancia, tenga un peso importante ahora en las próximas reuniones? De vuelta, uno como profesional formado en este tipo de cuestiones puso la herramienta a disposición. Hicimos los cálculos, yo puedo tener mi visión, tengo mi visión obviamente, y es el resultado del trabajo que hicimos que por suerte obtuvo un premio, porque esa es otra condición que a nosotros de alguna manera nos pone en alerta, que lo que estábamos haciendo de alguna manera tiene un objetivo, porque digamos, más allá del premio que uno puede recibir, el trabajo fue evaluado por 5 o 6 urbanistas que lo miran con ojo, ahí sí, digamos, vistos desde lo territorial, sin un interés político, sin un interés, digamos, de manera más objetiva. Entonces, bueno, eso nos dio el pie. Bueno, lo que venimos haciendo en realidad tiene cierta seriedad, porque todo esto que cuantificamos, que pudimos llegar a desarrollar, sea el resultado que sea, de alguna manera, metodológicamente, si se quiere, es un buen camino, y desde lo propositivo también es un camino. Que este premio, digamos, nosotros trabajamos durante todo el año. Este premio surgió en noviembre, principios de diciembre, y a nosotros nos cae como algo así, bueno, lo que venimos haciendo en realidad, más allá de lo que diga la mesa o cómo lo tome la mesa, de alguna manera es viable y es muy positivo. Vuelvo a repetir, nosotros ponemos a disposición de la mesa no solo ese trabajo, sino todas las herramientas que utilizamos para llegar a esos resultados, para ponerlas en discusión, decir, bueno, y si cambiamos esto, ¿qué pasa? Y si hacemos esto, ¿qué pasa? Y los 700, ¿quiénes son? Bueno, yo te digo, son esto y esto. Por supuesto. Bueno, se puede hablar con los 700. ¿Y cuánto perdió el número 1? Que no se trata de que no trabajen más, sino que cambien el modelo. Cambien el modelo. Que sigan pero trabajando, de esos 700 que nosotros hablamos, los que se ven afectados por este
1% no son los 700, son menores. Claro. Digamos, es menos cantidad. Uh-huh. Y de esa cantidad se puede decir, bueno, ¿cuánta hectárea maneja este tipo o este titular en este caso? Porque en realidad los titulares que le figura al RESPA obviamente no son los que están explotando la tierra, sino que hay, bueno, contratistas y determinadas cuestiones, pero bueno, alguien sabe de quién es la tierra. Hoy por hoy son Seguro. pocos. De esos 700 titulares aparecen muchas grandes multinacionales Uh-huh. que están interviniendo en nuestro territorio, con lo cual ahí tenemos esos intereses que estamos viendo, porque no son 700 familias de Chivilcoy, sino que familias de Chivilcoy hay obviamente, pero también hay grandes empresas Uh-huh. con nombres X que no solo producen en Chivilcoy, sino que producen en Bragado, en toda la Pampa, digamos, estas Sí, zonas tan lamentablemente han conquistado. Yo hace una semana atrás nos alejamos de la ciudad y fuimos a visitar un campo y realmente me asombraba, ¿no? Era todo monocultivo. Uh-huh. Y bueno, la casa donde fuimos a ver estaba totalmente deshabitada, abandonada, ¿viste? Donde antiguamente estaban los caseros. Claro. Deberían estar los caseros. Bueno, ya se fueron retirando, Sí. ¿viste? Y eran, bueno, estábamos hablando de una buena porción de tierra, donde solamente veías monocultivo, acá muy cerca de Chivilcoy. Uh-huh. Entonces, es una realidad, digo, que vos fíjate que en poco tiempo cómo llegamos a un punto límite, porque primero que la tierra se expresó rápidamente y el ser humano también. Uh-huh. Nos empezamos a enfermar y bueno, aunque ellos quieran tapar toda esta realidad, hoy hay trabajo científico. Fíjate, vos con tu grupo hicieron un trabajo donde pudieron comprobar en una pequeña porción que es Chivilcoy. Y estamos hablando, el EMISA, que hace análisis en suelo, que es, pertenece a la Universidad de La Plata, donde hacen análisis en suelo, en agua y en humanos también, Uh-huh. y donde ellos te dicen, sí, hay restos de agroquímicos, Claro. tanta cantidad de agrotóxicos en esta porción de tierra. Tenemos los trabajos de investigación de Patricio Licey, que es periodista. Por otro lado, el doctor Medardo Ávila Vázquez. Entonces, hay material suficiente Sí. para comprobar. Sí. Y yo creo que un puntapié, bueno, que de todas estas cuestiones que se vienen hablando, de distintas formas de lucha, si se quiere, contra o de visualizar este tipo de problemática. A mí lo que me llamó la atención en el transcurso de este año fue que de alguna manera los propios productores se sienten en la instancia de que hicieron las cosas mal. Que eso es un discurso que a mí me llamó mucho la atención, de decir, sí, nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero después, ¿cuál es la respuesta de ellos que tiene que ver con estas famosas buenas prácticas? Bueno, vamos a empezar a comprometer a los productores, a formarlos a los que no están formados, digamos, mecanismos que de alguna manera son un gris para nosotros. Claro. Esas buenas prácticas, bueno, las buenas prácticas ya empezar a formar al productor, ya, porque el productor, digamos, no estamos hablando ahí del especulador, del explotador de la tierra, sino que estamos hablando por ahí del que la trabaja, y por ahí el que la trabaja es uno de los primeros afectados, porque por ahí no está formado o se lo malforma, y bueno, todas las cosas le van a pasar directamente a él, ¿no? Entonces, esta cuestión de hacerse cargo con un discurso de buenas prácticas, bueno, yo creo que también fue un cambio, porque de alguna manera están viendo que Sí. se les viene el agua y en ese aluvión de cosas que se le están viniendo, bueno, están tratando de tirar un manotazo de agua y bueno, a partir de ahora vamos a hacer buenas prácticas. Bueno, bienvenido sea, pero me parece que, y estamos convencidos que eso tampoco es suficiente. Tampoco es suficiente. Con lo cual hay que seguir dando el pie, y hay que seguir dando la batalla en demostrar que las cosas no son tan, digamos, no que con buenas prácticas y de acá a 2 años va a cambiar el digamos, el paradigma. No se va a sino que revertir. hay que cambiarlo Exacto. de alguna manera tangentemente, y yo creo que el que tiene potestad en generar esos recursos y en tomar esas decisiones es el Estado. Es el Estado. Si el Estado no da digamos, no saca la cabeza y no da respuesta a este tipo de cuestiones, difícilmente caigan de un capitalista el tratar de Claro. salvarnos, ¿no? Porque el sistema en realidad apunta a otra cuestión.
Luciano, vamos a ir un pequeñísimo corte y bueno, vamos a saludar a Sandra, que está escuchando, y bueno, otras personas que no tengo los nombres acá, pero bueno, mandaron a decir que estaban escuchando, muchas gracias. Vamos a un pequeñísimo corte y vamos a continuar con Luciano Di Croce. Vamos a hablar un poco de arquitectura ambientalmente consciente. A ver, nos vas a explicar qué es eso, ¿no? Dale. Quédate un rato más. Estás bien acompañado. 103.7. Definitivamente nuestra. ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol. Alimentos Naturales en Red es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica. Desde miel, harinas, condimentos, cereales, frutos secos, legumbres, semillas, todo lo vas a encontrar en Avenida 22 de Octubre 160 Chivilcoy. Y bueno, estamos con Luciano Di Croce y en esta segunda parte, Luciano, vamos a charlar de este tema que nunca habíamos charlado, así que bueno, ahora vamos a sacar todo el jugo posible que es de los espacios urbanos, arquitectónicos, pero escucha bien, de aquel que está del otro lado, más sustentable, ambientalmente consciente, bioclimáticos. Y eso realmente es algo que me llama muchísimo la atención. Quiero saber todo. Podemos seguir igual otro día también. Seguro. Vamos a sacar ¿Cuántos todo. temas, Luciano? ¿Qué edad tenés? Yo 42. Muy joven. Muy joven. Sí, parecía mucho menos. Muy joven y una experiencia, una manera de enfrentar la vida, ¿no? Una mirada muy positiva y muy constructiva. Ponele. Está bueno. No, está bueno. Uno tuvo la suerte por ahí de encontrarse gente, sobre todo profesores, cuando estamos en la instancia de la facultad, que nos permitieron formarnos en este tipo de temas y en este tipo de problemáticas. Yo me inicié en una cátedra en la facultad como estudiante, que desde una primera instancia tomaba todo lo que es arquitectura ambientalmente consciente, bioclimática, verde, títulos hay un montón, con energías renovables también. Bueno, hay toda una... En cuanto a los conceptos hay todos unos vaivenes, porque bueno, hoy decir sustentable es como es una palabra ya media venida menos, por hoy todo es sustentable, parece que. Pero bueno, nosotros nos formamos con profesores que vienen desde los años 70 trabajando con con distintas energías renovables, con distintas instancias sobre la aplicación en vivienda. Yo tuve la oportunidad de, hoy contaba que obtuve mi título de doctor. Mi primer director de tesis fue Elías Rosenfeld, que es un arquitecto que inició todo lo que es
la instancia de hábitat como parte del CONICET. No existía, digamos, dentro del CONICET, que es nuestro, digamos, grupo madre, si se quiere, de científicos nacionales, no había un lugar donde se estudie el hábitat. El hábitat entendido no solo como la vivienda, sino el hábitat entendido como la vivienda, su entorno y lo que pasa alrededor de ella, ¿no? Como viendo de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, pero saliendo de la visión solamente de la vivienda. Entonces, al empezar a discutir el hábitat, se empieza a discutir el ambiente, se empieza a discutir el territorio, se empiezan a discutir las energías, qué produce, qué no produce la casa, qué deja de producir, qué desperdicia, qué no desperdicia, cómo fluyen los materiales, de dónde saco los materiales, cómo los aprovecho, los desaprovecho. Entonces eso es un mundo. Ahí Rosenfeld da un puntapié y bueno, él se forma mucho en todo lo que es energías renovables. Hace la primer casa solar, llamémosle de interés social, digamos, en realidad está mal dicho interés social, sino que son casas construidas por el Estado, pues interés social son todas las casas. Claro, sí, sí. Digamos, son con recursos del Estado. Se hace la primera casa solar en los años 70, una casa que fue premiada, todo, después se fue demolida, pasaron distintas cuestiones que tenían que ver con cuestiones más políticas dentro del Instituto de la Vivienda, pero en los 70 ya estaba ahí, ya estaba, digamos, no solo incursionando en el tema, sino aplicando con varios físicos. Vos sabés que mientras yo te escucho, cualquiera podría pensar, y sí, pero eso debe ser re costoso, debe ser inalcanzable. No es así. No. Al contrario. No, digamos, cuando uno habla de tecnologías, tenemos muchas tecnologías. Tenemos y si hablamos de energías renovables que vendrían de la mano de este tema, tenemos energías muy costosas de punta y después tenemos otras que no lo son tanto. Y nosotros lo que pudimos trabajar con nuestro grupo de investigación en todo lo que es eficiencia energética, arquitectura ambientalmente consciente, fue que en cierto tiempo de la arquitectura, cuando hay un salto de lo que, si se quiere, de la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea, los arquitectos modernos, los que nosotros consideramos maestros, llamemos Eduardo Sacriste, Vladimiro Acosta, muchos de los arquitectos argentinos que se formaron en el movimiento moderno tenían como variable a resolver todo lo que es el entorno y el clima. Digamos, era una variable más. Digamos, el clima, el lugar donde se implanta esa vivienda o ese edificio que estés haciendo, que va a ser cobijo para los humanos, incorporaba el clima. Nuestro país tiene una característica, que vamos de un norte a sur, vamos de un clima muy cálido a un clima muy frío, pasando por todos los intermedios. Entonces no es lo mismo construir en Ushuaia que construir en Misiones. Seguro. Es completamente distinto. Y eso no tiene que ver con una cuestión de tecnología y costo, sino que tiene que ver cómo uno encara y afronta esa arquitectura. Bueno, los maestros de la arquitectura eso lo tenían presente, muy presente. Es más, Vladimiro Acosta, un maestro argentino de arquitectura, hizo las casas Helios. Las casas Helios tienen todo un sistema de protección solar que está calculado en relación a cómo corre el sol y cómo se mueve. Claro. Entonces nosotros sabemos que el sol en verano está más alto, hay más cantidad de horas, está más cargado, con lo cual es el sol que nosotros debemos evitar. Ahora, el sol de invierno, para una casa que está refrigerando, que si ingresa dentro de la casa y nosotros a partir de un efecto invernadero lo contenemos con la envolvente de la casa, sea vidrio, muros y qué sé yo, pero ganamos ese sol son muchos watts menos de calefacción, muchas horas menos de un calefactor tiro balanceado prendido. Eso lo calculaban, y lo calculaban manualmente. Nosotros tenemos un trabajo de investigación que agarramos varios trabajos de Amancio William, Enrico Tedeschi, Vladimiro Acosta, Sacriste. De Sacriste agarramos una escuelita rural que está construida en Suipacha, muy linda, que tiene características bioclimáticas. Entonces nosotros agarramos esos ejemplos del modernos, que son entre los años 20 y 50, si se quiere, y le aplicamos las nuevas tecnologías. Todo lo que nosotros tenemos hoy por hoy de sistemas no solo de computadoras, sino laboratorios. Nosotros en la Facultad de Arquitectura de La Plata tenemos un laboratorio que se llama el Lambda, donde hay un heliodón que nosotros podemos simular la trayectoria del sol, hay un túnel de viento donde podemos simular viento, hay un lugar donde podemos simular un cielo artificial, donde podemos simular iluminación natural, un montón de cosas de laboratorio, digamos, que la podemos hacer cuantitativamente. Nosotros agarramos esos proyectos de estos arquitectos modernos y los pusimos en nuestros simuladores, si se quiere, y los resultados son fantásticos. Ahora, ¿qué pasó? Desde la arquitectura moderna a la arquitectura contemporánea, mi director Elías Rosenfeld nos decía: perdimos el sentido común.
No es que se perdió la tecnología, ni hay menos plata, ni se perdió el sentido común. Entonces, ¿qué pasa? Se construye muy mal, se diseña muy mal. En el sentido muy mal, digo, peyorativamente, es cuando no tomamos estas variables del clima que tenemos en cuenta. Entonces, si yo estoy haciendo una casa y no sé por dónde sale el sol, o no sé cómo es la trayectoria solar, y pongo las ventanas en cualquier lado, posiblemente las ponga mal. Entonces, una ventana al sur no es lo mismo que tener una ventana al norte en nuestro clima. Una ventana al norte que tenga un parasol calculado para protegerme en verano no es lo mismo que no lo tenga. Porque si yo en verano dejo entrar muy poquito sol, ese sol está muy cargado, la tierra está cargada, el entorno está cargado, la ciudad está cargada, son muchos grados de temperatura que después los tengo que bajar porque mi sensación térmica se ve afectada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezaron a aparecer, bueno, todos esos títulos que decíamos hoy de arquitectura verde, bioclimática, sustentable, título que quieran. Nosotros siempre nos basamos en arquitectura bioclimática porque entendemos que la arquitectura ambientalmente consciente y bioclimática es la que es menos insustentable, o si se quiere, más sustentable. La arquitectura sustentable como definición no existe. Cualquier intervención que nosotros hagamos en la tierra, en el territorio, y lo modifiquemos, ya no somos sustentables. Exactamente, Con lo cual, lo bioclimático y lo ambientalmente consciente trata de ser menos insustentable, si se quiere. Y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar, entonces nuestros diseños se basan, nuestros trabajos se basan a partir de un partido ya energético, donde, bueno, la ubicación de la casa es primordial. Cómo va a estar ubicada, digamos, hacia dónde están los vientos predominantes, cómo voy a aprovechar la ventilación, cómo voy a aprovechar el sol, cómo me voy a proteger del sol en determinadas épocas del año, cómo se va a iluminar. Ya empiezas desde un partido, nosotros llamamos partido energético. Después aparece la instancia de la construcción, que obviamente no es menor, lo que nosotros llamamos la envolvente. A partir del envolvente después aparecen los servicios, cómo caliento el agua, dónde tiro los residuos, la cloaca, aguas grises. Pero bueno, ahí hay todo un abanico que nosotros, bueno, decimos muchas veces estas cuestiones que uno puede pasar, si se quiere, entre comillas, del hipismo absoluto a lo hipertecnológico, trabajando siempre desde lo bioclimático, ¿no? Entonces, bueno, uno puede hacer construcción natural, levantar con fardos, levantar con materiales que sean el que tengan el menos impacto en el ambiente, que tengan un ciclo de vida, que sea un ciclo de vida natural, que no impacte no solo ahora, sino que no impacte sobre todo al futuro. O puede trabajar con materiales también tradicionales, pero trabajándolo de una manera que vos diciendo, bueno, yo trabajo con materiales adicionales, pero hago, si se quiere, un muro que tenga determinados elementos, pero que por lo menos tenga eficiencia energética. Entonces yo, si voy a levantar una pared de ladrillo común, no puedo pretender que una pared de ladrillo común del 18 responda a nuestro clima. Con lo cual, una pared del 18, nuestro clima necesita aislación térmica. De vuelta, la aislación térmica puede ser algo más natural o puede ser algo más, digamos, tradicional de la construcción. Puede ser una lana de vidrio, puede ser un tergopol. Sigue siendo bioclimático. ¿Qué pasa? Nosotros estamos comprobando que si no hay un cambio de paradigma, de empezar a construir mejor, es muy difícil revertir el consumo y la torta del consumo que se está dando. Nosotros en Argentina, si uno habla de cómo es el consumo de Argentina a nivel nacional, tenemos un 30% de la torta, ¿no? Un 30% que se lo lleva la agroindustria, otro 30% se lo lleva el transporte y otro 30% se lo lleva el consumo en edificios. Estamos en la haciendo residencia. todo mal. Ponele. Porque todo lo que vos mencionaste se puede revertir tranquilamente y no se necesita una gran inversión. Porque es decir, la agroindustria se puede reemplazar con un camino de transición por la agroecología, la biodinámica o el nombre que se le quiera dar, pero que sea una producción amigable con el medio ambiente. Lo que es la producción, el transporte de mercadería. El transporte es una variable que si no cambia también el sistema y el paradigma, digamos, o el transporte humano, digamos, nosotros mismos, digamos, Chivilcoy, nos movemos en auto cuando una sola persona en un solo en Europa auto, se discute mucho la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los 10 minutos, tienen esa conceptualización de decir, bueno, apuntamos a la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos es que se puede recorrer en 15 minutos, con lo cual 15 minutos yo lo puedo hacer en forma peatonal o en un sistema más amigable, en una bicicleta, si se quiere, una moto eléctrica, no sé, en algo más, pero no en el auto. Siempre apunta. Chivilcoy no es una ciudad de 15 minutos, Chivilcoy es una ciudad de 5 minutos. Claro. No tenemos por qué tener una ciudad diseñada, digamos, hace mucho tiempo, pensada
para el transporte, digamos. Entonces nuestras calles son de asfalto, digamos, el paradigma hoy por hoy del ecurbanismo, si se quiere, saltamos a otro tema, no están pensando en la ciudad para el auto queda a un costado, entonces se piensan en grandes manzanas, donde pasan un montón de cosas, donde hay producción, donde hay vida saludable, y el auto está en la periferia. Esto es completamente al revés. Nosotros tenemos el auto en la vereda cuando salimos todos los días. Es algo que hay que cambiar, un paradigma fuerte en lo que es transporte. Pues, claro, si hablamos de transporte de producción, ni hablar. Ni hablar. Tener camiones por trenes no es exactamente lo mismo, pero bueno, ya sabemos en qué dinámica. Pero todo lo que es residencial, que yo te decía que es ese 30%, es el mal consumo, la mala construcción. Digamos, si yo empiezo a aislar mi casa, y en este que hablamos un tema de costo, que si yo voy hablando de una casa nueva no pasa del 5% de la totalidad de la casa, aislarla bien, con eficiencia energética, entonces esa variable la llamamos eficiencia energética, y el consumo solo con aislar la casa a nosotros nos da resultado que está ahorrando entre el 40 y el 50% del consumo de energía en calefacción que tiene esa casa, que es un montón. Si uno lo traduce a plata es un montón. Yo cuando hago estas cuentitas siempre lo traduzco a plata. ¿Qué pasa? Hace 5 años, al estar muy subvencionados los servicios, eléctrica, 5 años, me quedé en el tiempo, hace 10 años estaban muy subvencionados los servicios, energía eléctrica, gas, los que nosotros habitualmente usamos para calefaccionar, la variable de decir poner aislación era un número que decía, no, ¿para qué voy a poner si en realidad la luz es muy barata en calefacción? Bueno, ahora ahí hay una concientización también desde lo personal, si bueno, vos te calefaccionás con gas, pero mira que al ambiente le estás tirando gases de efecto invernadero, todo. Bueno, pero esa visión individual también la debemos cambiar y debemos educar. Pero el hecho de que la gente no cambiaba porque se sentía cómodo, pero no había un gasto mayor. Exacto. Hoy por hoy los servicios son muy caros. Ajá. Entonces la gente, cuando uno le toca el bolsillo, o cuando a alguien le toca el bolsillo, es cuando recién se alerta. Hoy los servicios son caros, y el hecho de que sean caros implica que cuando uno construye bien, aísla bien, orienta bien la casa, le pone el diseño, que es la otra pata, digamos, lo que hablamos hoy de un diseño de un partido energético, es tener esas variables antes, que esas son gratis. Claro. Digamos, el orientar bien una casa o poner bien una ventana es gratis, es completamente el diseño. Y el si se quiere hacer eficiente energéticamente a partir de aislaciones, tiene un costo, pero el costo es muy menor. Y eso, digamos, se gana en muy poco tiempo y se recupera. Eso también está pasando con algunas energías renovables. ¿Qué pasa? Hoy por hoy el fotovoltaico, si se quiere para una casa, es caro, porque es una tecnología todavía cara. Está todavía a reglamentarse, sino que seamos autoproductores. Claro. Ahí va a haber un gran cambio, porque si yo tengo fotovoltaico y produzco más energía que la que consumo, esa energía debería estar inyectada a la red, y EDEN, en vez de cobrarme la factura todas las veces, me tendría que traer plata. Claro. Eso ya está. Son leyes que obviamente que en este país cuesta reglamentar, cuesta que se llevan a cabo. Organismos como EDEN tienen una burocracia interna que es imposible de revertir, de pasar a ser, digamos, usuarios, pasar a ser prestadores nosotros del servicio, pero eso va a cambiar. Entonces pasamos a ser productores. Lo fotovoltaico, hasta que no esté ese cambio de que yo hago una inversión para empezar a producir y empezar a ganar plata de alguna manera, es muy difícil hoy por hoy, por lo que vale la tecnología, aplicarlo. Ahora, si vos me hablas de un calefón solar lo puedo hacer un calefón, autoconstruirlo, yo en mi casa, con determinadas maneras. Obviamente no va a tener la eficiencia energética o digamos la optimización en cuanto a qué temperatura llegue el agua a uno del mercado, pero lo puedo autoconstruir y lo puedo generar, y hoy por hoy los que están en el mercado son muy accesibles, que si uno hace accesibles entre un calefón tradicional de primera marca y un calefón solar de primera marca, están ahí. Ahora, uno tiene que visualizar eso, decir, bueno, no, si pongo el solar me beneficio a mí económicamente, porque en muy poco tiempo ahorrar dinero digamos, salvo del vector energético que esté usando para calentar el agua, sea gas o electricidad, lo voy a recuperar, pero también soy amigable con el ambiente, que es una variable que es muy difícil ahí sí de cuantificar, digamos, pero el problema lo tenemos todos y sabemos que el cambio climático es algo que lo estamos vivenciando, que ya no hay más instancia de mitigar el cambio climático. Ya hace unos años ya no se habla más de mitigación, digamos, ya no hay forma de revertir el cambio climático, sino que todo el tiempo se habla de adaptación. Las cuestiones de adaptación en cuanto a lo que es la arquitectura tiene que ver con estas cuestiones. Bueno, empecemos a consumir de esta manera. En una residencia, lo que decíamos hoy, el 50% de lo que gasta es para calefacción.
Entonces, si yo empiezo a aislar bien mi casa, reduzco eso al 5%. Exacto. Con lo cual ahí hay un cambio, y si todo eso lo multiplicamos, nosotros hemos hecho ejercicio con el Instituto de Investigación en el que yo trabajo. Ahora estoy participando de un proyecto de investigación por este tema de la distancia. Por suerte a mí el tema de la pandemia me volvió a acercar a mi grupo de investigación en La Plata, entonces me estoy incorporando a un trabajo de investigación donde estamos desarrollando distintas alternativas de aislaciones térmicas aplicadas a construcción hecha por el Estado, ¿no? Y viendo cuáles son las variables, digamos, que estamos modificando en cuanto a consumo de energía, pero no solo a nivel residencial, sino que eso lo traspolamos a nivel nacional y bajamos el vector energético de lo que necesitaría el Estado para abastecer a estas viviendas. Esto es una mirada holística, Luciano. Sí, eso estamos convencidos. Claro, es decir, todos estos aspectos que se tienen en cuenta tiene que ver con esto, que somos parte que somos naturaleza, que se ha corrido todo eso. Ahora, ¿por qué hoy día las casas no están diseñadas con todos estos aspectos? Era lo que decíamos. Porque el costo aún debe ser, como vos decís, es mayor todavía construir un barrio municipal. Digamos, ahí podemos separar en dos paquetes, el Estado y el privado. Sí. El privado construye mal, digamos, si se quiere, por falta de información, por ignorancia, no creo que sea por desidia. En algunos casos es por desidia, pero volvemos a lo mismo. Si alguien está construyendo un edificio que no es para vivir y es para vender, bueno, en realidad va a escatimar en decir, bueno, me voy a ahorrar lo máximo posible, porque total yo no vivo. Sí, 5 departamentos como ahí al lado de casa, claro. 5 departamentos en un terreno de 12 por 43. Con lo cual ahí al privado, de vuelta. Son intereses que son, claro, digamos, ahora, cuando uno se está haciendo la casa y se la está haciendo un arquitecto y uno está pagando a ese profesional para que me la haga de determinada manera y el profesional no responde, bueno, ahí tenemos otro problema. Bueno, claro. Que tan formados estamos nosotros como arquitectos para dar a determinada respuesta y poder justificar la determinada respuesta. Después la instancia pública tiene toda su problemática, digamos. El Estado cuando construye muy mal. Y construyó muy mal en todo este último tiempo, sobre todo cuando hablamos de vivienda, ¿no? De vivienda que está pensada obviamente para sectores de escasos recursos económicos, que difícilmente puedan acceder a una vivienda de forma privada, con lo cual estamos hablando de personas que el recurso económico lo tienen muy, digamos, muy atado. Claro. Con lo cual nosotros hemos demostrado que si el Estado construye mejor, esas miles de viviendas que hace son mejores a esas personas. Sí. Y esas personas no van a gastar ese poco dinero que tienen para calefaccionar algo que vos le hiciste que está mal. Digamos, si vos le haces una carpa, que es algo que yo cuento siempre a los alumnos y en las distintas charlas, si vos calefaccionás una carpa, todo lo que vos estás, sea refrigeración o calefacción, se está yendo por la carpa. Digamos, con lo cual todo ese dinero que vos estás gastando, lo estás perdiendo como lo estás pagando. Ahora, si yo calefacciono un lugar que está bien diseñado y y la envolvente buena, no tengo costo ahí. Yo tenía la posibilidad de participar de distintos proyectos con el Estado. Yo fui el consultor de un proyecto que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, asesorando al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. En el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires pudimos construir prototipos bioclimáticos en Tapalqué, digamos, vivienda de bajos recursos económicos, digamos, los mismos recursos que el Estado pone en cualquier vivienda. Construimos viviendas bioclimáticas en Tapalqué y después hicimos un proyecto que no se llegó a construir de vivienda de escala intermedia, digamos de 4 o 5 pisos para Almirante Brown con eficiencia energética y energías renovables. Y estos son los paradigmas que nosotros demostramos, digamos. Si yo aíslo bien, esa vivienda ahorran el 37-40%. Si yo a esa aislación no solo aíslo, sino que le empiezo a poner energías renovables, llamémosle calentamiento solar de agua, llamémosle fotovoltaico, llamémosle muros Stromberg de calefacción, llamémosle invernadero, hay un montón de elementos que se pueden aplicar, llegan hasta un 70% de ahorro de energía. Y todo lo que vos estás mencionando no se sale de la ley, es decir, no se sale del costo de la vivienda del Estado. Exactamente. Tenemos un porcentaje que es ese 5-10% más. Obviamente cuando uno aplica tecnología estamos más cerca del 10%, pero si uno orienta bien, es cero. El trabajo que nosotros hicimos con el Instituto de la Vivienda era agarrar un prototipo construido de la vivienda y cambiarle el diseño en el mismo lote. Entonces yo a ese prototipo lo rediseño.
ahí ya tenía un porcentaje casi del 20% de ahorro de energía por rediseño del prototipo. ¿Se entiende? Por cambiarle la orientación. Es decir, bueno, si vos tenés ya vamos bien. un dormitorio que ventila al sur, no puede estar. Este tiene que mirar al norte. Vos tenés un estar comedor, tiene que mirar al norte. Ese norte tiene que estar protegido en verano y tiene que dejar entrar la mayor cantidad de sol en invierno. Entonces solo el diseño nos da un 20% cuantitativamente de ahorro. Cuando le agregamos la aislación térmica, la mejora del envolvente, que es aislar techo, piso, mejorar carpintería, digamos un DBH, un doble vidrio, algo que las carpinterías no sean tan malas, pasamos a un 40% de ahorro. 40-45% de ahorro. Cuando a eso le sumamos energías alternativas, y llegamos a un 70% de ahorro. Y esos son trabajos que están medidos, digamos. La idea que tenía el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, que después cayó con el cambio de gobierno cuando asume Macri, digamos, se traba eso, era trabajar con todos los institutos de la vivienda a nivel de todo el país, hacer todos estos pasos, digamos, rediseñar mejor, aislar mejor y ponerle energías renovables en todo el país a los prototipos, y eso apuntaba a llevar al país a adaptarse a estos digamos, órdenes de cambio climático, digamos, nuevas modificaciones para ser un país más verde, pero a la vez ayudaba a generar una normativa a nivel país en todo lo que es eficiencia energética y arquitectura bioclimática con diseño ambientalmente consciente, porque hoy por hoy todo lo que es eficiencia energética uno aplica lo que es la norma IRAN. Las normas son las ISOs a nivel europeo. Nosotros nos basamos en norma IRAN para trabajar sobre eficiencia energética, calidad de los materiales, tipo de materiales, pero la norma IRAN no deja de ser una norma privada, con lo cual hoy por hoy hay una ley de eficiencia energética para el mejoramiento de envolvente obligatoria que ya está reglamentada, que no se cumple. Pero ¿qué pasa? Esa ley aplica sobre la norma IRAN. Entonces ahí hubo un par de juicios que hicieron, no, en realidad vos me estás obligando a cumplir con una norma que es privada, hace tu propia norma. Bueno, ese proyecto iba hacia hacer la propia norma. Pero esa norma que hoy, la que yo te digo que hoy, que es la 13.059, de acondicionamiento térmico del hábitat humano, existe y está reglamentada. Y no se cumple. Digamos, uno podría hacerle un juicio a cualquier inmobiliaria diciéndole, mira, los ladrillos estos del 8 que vos estás poniendo en la fachada, en Chivilcoy no cumplen con la norma IRAN. Hay juicios, digamos, no le quiero dar idea a ningún a ningún carancho abogado, pero hay juicios que ya tienen antecedentes, que son juicios ganados, porque la ley está reglamentada. Todo muy complejo, porque ahí de vuelta, uno a quién le hace el juicio, le hace el juicio al privado, pero el privado patea la cosa al Estado, y el Estado, como no controla, recae en ser el culpable de alguna manera. Porque hoy por hoy Chivilcoy no está controlando cómo se construye a nivel de eficiencia energética. Claro, ¿será que vos tenés que plantar la semilla acá y empezar a trabajar en Chivilcoy con estos temas? Algo estamos haciendo, de a poco, muy de a poco. Hay gente que se acerca, consulta, colegas también, digamos, yo cuando me vine a Chivilcoy hace 5 años, ¿este planteo en el municipio está hecho? Hay algunas cosas que se plantearon, sí, se plantearon. Lleva mucho tiempo todo. Es más, el Instituto de la Vivienda planteó cuestiones también al municipio. Porque en poco tiempo se refleja, ¿no?, toda la deficiencia. Los resultados son en nada. Sobre todo lo que se hace de acá para adelante. Me refiero a la deficiencia de las construcciones que se han hecho, en poco tiempo se empiezan a reflejar y eso llega al Instituto de la Vivienda, todas esas quejas. Sí, ni hablar, porque tener una buena aislación, una buena envolvente, no solo trae ahorro de recursos energéticos, sino que evita un montón de patologías que traen problemas a la salud. Digamos, muchos de los problemas de hongo, de condensación, de moho que se producen en las viviendas son por patologías constructivas. ¿Vieron? Cuando aparece el famoso hongo en la pared, es una patología constructiva. Y mucho tiene que ver la patología constructiva con la falta de aislación térmica de ese envolvente. Porque nosotros estamos en un clima templado húmedo, donde tenemos mucha humedad. Entonces, si nosotros la envolvente esa no la trabajamos dentro de este clima, y a la vez producimos humedades adentro, y no ventilamos como se debería ventilar, no aislamos la vivienda, aparecen esas patologías constructivas, que en las viviendas que construye hoy por hoy el Estado es una bueno, mis padres construyeron un departamento, una empresa privada, y muy poquito tiempo apareció toda la humedad. Hay puentes térmicos de lo que es hormigón armado, digamos, de estructura con base de ladrillo hueco, que podemos ir por la calle y te digo, mira, ahí eso es un puente térmico, eso generamos.
Y el Estado, nosotros lo que estamos haciendo en este proyecto de investigación nuevo es trabajar con las viviendas ya construidas, digamos, mejoramiento de vivienda del Estado ya construida, pero dar un puntapié de lo que hagas de acá para adelante es lo mejor. Claro. Porque si no tiene ningún sentido. Pero hay muchas cosas. ¿Y considerás que también se tienen que tener en cuenta materiales que no sean convencionales? Sí. El barro, como se está usando ahora. Ahí de vuelta, volvemos a un cambio netamente estructural donde deberían alinearse muchos planetas para que eso mejore. Uno aboga eso, digamos, la construcción natural, materiales naturales, maderas plantadas por árboles certificados, digamos. La madera hoy por hoy es un elemento muy noble que la estamos usando, pero ¿qué pasa? Hoy, voy al caso concreto de Chivilcoy. Yo voy al código de edificación de Chivilcoy. Claro, no se permite construir con barro. Exacto. Se permite construir en madera hasta cierto punto. Con barro, olvídate, no te la prueba nadie. Entonces ahí hay que cambiar ya normativas, leche que son obsoletas. En un momento hablamos del código de zonificación del año 70. Bueno, el código de edificación también está completamente obsoleto en estas cuestiones. Claro. Imagínate, estoy diciendo que hay una ley de eficiencia energética que no aparece en el código de zonificación, de edificación de Chivilcoy, y es ley, está reglamentado, pero a mí no me lo exigen. El municipio, por ejemplo, no regula eso, mucho menos va a regular lo que es una construcción natural. Entonces ahí hay vaivenes que deberíamos un poco empezar a flexibilizar, de alguna manera, porque hay construcciones naturales que son muy buenas. Exacto, digamos, sí. Buenas desde el hábitat, buenas térmicamente, buenas en cuanto al impacto que producen en el territorio, digamos, no hay con qué darle. Ahora, bueno, después volvemos a lo que decía por ahí yo antes, pasamos del hipismo a la supertecnología. Bueno, ¿cuánta gente se banca vivir en una construcción natural, no? No importa cuánto, pero los que lo quieran hacer lo tendrían que poder hacer. Claro. Y tendrían que estar los mecanismos para que eso, digamos, de vuelta, para que el Estado motive a eso. Ana Ranguni, bueno, me atrevo a decirlo porque, bueno, digamos, el proyecto de ella que lo llevó a cabo está presentado en la municipalidad por Consejo Deliberante. Ella comienza haciendo una construcción de barro y bueno, hizo una casa súper completa con su baño, un termosolar, y el último módulo que construyeron, ahí sí fue con pallets y barro también. Están viviendo, pero muy bien, una casa muy con digamos, con el asesoramiento de un arquitecto, y bueno, ofreciendo, digamos, además del barro, colocando otro tipo de materiales como latitas, botellas y demás, y la casa está re bien plantada. Ella ahí hasta ofrece clases de gong en su momento. Bueno, ahora con la pandemia creo que es todo virtual, pero también se han hecho muchos encuentros y es una vivienda re bien plantada. Obvio que sí, obvio que es posible. Y el tema de los materiales es, digamos, nosotros por ahí hablamos de eficiencia energética con materiales tradicionales como para dar un primer paso, pero el segundo paso ya sabemos que se viene, que es el ciclo de vida de los materiales. Claro, digamos, también. Todo lo que es cemento, todo tiene un ciclo de vida y un impacto terrible. Y los plásticos, bueno, y estos aislantes, bueno, que podemos cambiar en relación a no solo a tener alternativas de otro tipo de aislantes, sino bueno, a reciclar lo que ya está, que no sean desechos, digamos, hay mucho. Por ejemplo, nosotros, el grupo de investigación de La Plata presentó un proyecto ahora para recuperar todo lo que es envoltorio de polietileno expandido, de EPS, de tergopor. Digamos que uno compra una heladera y viene con unos cachos de tergopol terrible, la heladera va a la casa y el tergopol va al tacho de basura. En realidad ese tergopol son metros cuadrados de aislación térmica que se están desechando, que podrían ser aprovechados. Claro. Entonces ahí hay una instancia, bueno, de todo el tema de reciclaje, de todas las famosas 3-4 R's que deberíamos aplicar, pero que, bueno, de vuelta, pero es un círculo que debería cerrar, y son muchas variables y muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero sabemos sí o sí que los materiales que se están produciendo hoy en muy poco tiempo se van a dejar de producir, porque el suelo, digamos, hoy por hoy lo podemos también vivenciar acá en Chivilcoy, todo lo que es ladrillo macizo, cerámico, todo lo que son las cavas, la cava que produce, el impacto que producen, el tipo de cocción que tienen, es gravísimo.
Hoy por hoy seguimos trabajando con el ladrillo común que no debería. Que no se debería. En algún momento ese Claro. ciclo de vida va a cambiar y en algún momento vamos a tener que buscar otras alternativas. Se están buscando, pero bueno, digo, vamos a tener cuando esto se masifique, ¿no? No estamos hablando de Ana Ranguni que hace Claro, su casa, bueno, Ana se animó que y realmente el es impacto para que aplaudirla. genera es menor, pero bueno, pero es un ejemplo Pero es para uno. poder volver a replicar y poder decir esto es posible. Ahí está, Es recontra por eso. válido. Empezar a multiplicarse. Pero el cambio va a estar contagiarse. cuando esto se masifique. Y Ay, hay que sí. masificar. Hay que Bueno, masificar. Nosotros bueno, vamos bueno. por ese camino. Nosotros vamos por ese camino. Es decir, la propuesta es esa. Acá la idea no es hablar mal de ser la oposición, menos ahora que están en plena campaña y que están todos, se matan contra todos, sino que es proponer el gobierno de turno, sentarnos, dialogar y empezar a ofrecer todo esto, que estamos hablando de que no tienen que hacer una gran inversión, sino cambiar de paradigma. Es eso, que cambien el chip de estas mentes que están tan atrapadas. Mismo nos pasó en estas reuniones, animarse ¿no? a un montón de cuestiones, animarse. Hay muy pocos municipios que tienen en su código de edificación la Claro. construcción natural. Y hay, bueno, Navarro la tiene. Se me vino a la cabeza un municipio que ahora se me Claro, fue. Navarro. Bueno, Pero es animarse, porque no es algo que, no, está construido con barro, paja y no sé qué, se me va a venir en la cabeza. parecería que es, como vos decís, solamente de hippies. Sin embargo, Claro. ya hay varios espacios que han logrado este tipo de construcciones para ir demostrando. En Córdoba Mendoza, hay un montón ya en Córdoba de también. legislación, Sí, de sí, todo lo que sí, es construcción sí, sí. natural. Bueno, vamos a muy proponer en Chivilcoy, no importa quién esté, la idea es eso, es cambiarle ese chip que tanto mal nos está haciendo, ¿no? Porque fuimos viendo los distintos aspectos, desde lo económico, lo ambiental y la salud humana, salud, ¿no? fundamental. Cómo enseguida esto se La revierte. La salud es fundamental. Es el problema, digamos, cuando uno en su casa está mal, va a estar mal toda la vida y eso trae sus repercusiones a larga, digamos. Un ejemplo que yo le cuento muchos a los chicos también cuando doy clases de energías renovables y la mala construcción que se hace o se hizo en lo que es las viviendas estas del Estado para sectores de bajos recursos económicos, cuando en un momento se hacían boga de que le ponían pisos de parqué y los prendían fuego, entonces decían, no, que son unos negros, no le puede nada porque prenden fuego el piso de parqué. Y yo le decía, no chicos, prenden fuego el piso de parqué porque tienen frío. Tienen frío, Entonces, claro. nadie les pidió un piso de parqué, Claro. les pidió una mejor casa. O decir, bueno, ¿por qué no hay un lugar para poner el caballo del carro que el tipo usa para trabajar, no sé, en el periurbano de las grandes ciudades? Digamos, tendría que tener ese espacio. Dice, no ves que usa el dormitorio para guardar el caballo. No, porque es su herramienta de trabajo. Sí, un montón de cosas que Otra de las cosas que tenemos que empezar a cambiar es flexibilizar, empezar a... Digamos, porque son instancias que la estamos viviendo ahora y hoy por hoy tenemos que dar ese paso. Digamos. Sí. Si yo te veo que voy a trasladar una villa, ¿no? Porque por un problema urbano, por el que sea, y voy a decir, no, yo le voy a dar una vivienda digna a esa persona. Bueno, la vivienda digna tiene que tener las características de todo lo que está pasando ahí, Exacto. en ese lugar. De la realidad, Digamos, vos tenés él está de la realidad viviendo. que se está viviendo. No puedo ir yo y decirle, mira qué linda te pinté la casa. Porque en realidad capaz que la necesidad no es esa. La necesidad pasa por mantener al vecino de al lado, por mantener al tipo que conozco y esa sociabilidad pasa más por cuestiones sociológicas en muchos Sí. casos que darle la casa. Porque por ahí muchos problemas de, no, yo te traslado. ¿Y quién es mi vecino? No, tu vecino, el que tenés ahora va a vivir a 10 cuadras. No, se la recomplicaste. Sí. Lo mismo si le pateaste el tablero con Sí. un montón de cuestiones. Sabes que, mira, bueno, primero quiero decirte que Carmen Laborden está escuchando, muy valiosos los aportes que da el arquitecto Luciano de Croce a Chivilcoy, muy capacitado, responsable y comprometido con la comunidad. Gracias, Bueno, Juan. gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Me suena ese nombre. Una de las realidades que se viven en los barrios, y no estoy en condiciones de, digamos, obviamente que ni de juzgar, no lo voy a hacer, pero sí lo que uno vivió en determinado tiempo es que se originan, ciertos malentendidos, discusiones, enfrentamientos y demás, y a veces una violencia que debe ser
parada por la autoridad policial, Sí. pero no estamos preparados, fíjate vos, para entablar un tipo de conversación, de diálogo, de acompañamiento con esas familias que por ahí atraviesan situaciones conflictivas, de violencia, Sí. y ¿qué hacen? Lo desplazan, son desplazados a otro barrio. Ujú. Y esa persona de ese otro barrio llega. Entonces, y así nos manejamos diariamente con todos nuestros congéneres, que Sí. no son más y menos que nuestros vecinos, que viven distintas Ni hablar. realidades y que Sí. tenemos que aprender a acompañarnos Que y entender. En el caso nuestro, o de Chivilcoy, de vuelta, están muy próximos, Sí, son vecinos, los conocemos, son trabajadores, netamente, y de vuelta, con muy pocas herramientas se les cambia, digamos, esa instancia de entre comillas, de necesidad que hoy por hoy no se está dando. No es mucho lo que necesita, digamos, para no llegar a esa instancia de violencia. claro. Cuando uno llegó a esa instancia de violencia, bueno, ya Sí. está el hecho consumado, pero a pasos para atrás hay un montón de cosas para hacer que no se están haciendo. Pero digo, desde la vivienda hasta el territorio, hasta obviamente cuestiones sociales. Y hasta Yo he discutido fuertemente cuando vine a Chivilcoy en una mesa de trabajo en el municipio de planeamiento, urbanismo, donde participaban colegas de distintas formaciones, ingenieros técnicos, arquitectos, con gente de la gestión de ese momento que se acercó a la mesa con una preocupación latente y lo ponía en nombre del hecho de Chivilcoy se está conurbanizando, ¿no? Como que el conurbano de Chivilcoy ya existe, el conurbano de Chivilcoy lo tenemos a mañana, y la estigmatización de toda la sociedad de Chivilcoy hacia esos barrios ya no hay un paso atrás. Entonces decía, porque la gente estigmatiza y ya sabe el barrio verde, el barrio blanco, y yo te juro que en ese momento dijo el barrio púrpura, no sé, tiró nombre de 10 barrios. Sí. Y lo que la sensación que uno tuvo es que, yo no conozco todos esos barrios, con lo cual el que estás estigmatizando sos vos mismo, que tendrías que estar dando respuesta, porque de todos los barrios que vos nombraste como conurbano, que no hay una situación de conurbano en Chivilcoy, obviamente, ni se asemeja a las problemáticas que existen en el conurbano. Por eso digo, son problemáticas que todavía son muy palpables y son corregibles en el corto plazo, y son corregibles en el sentido de vuelta. Cuando uno dice familias de bajos recursos económicos, yo siempre digo, trato de decir esa palabra, bajos recursos económicos, porque los bajos recursos son netamente económicos. Esas familias tienen muchísimos recursos de otro tipo. Exacto. Muchísimos recursos. Yo me cansé de acompañar y de llevar a albaniles que trabajaban conmigo al barrio blanco. Con lo cual yo no puedo decir, no, la gente del barrio blanco es un desastre, porque ahí sí estoy estigmatizando. Claro. Y es probable que no toda la gente sea un desastre, y no toda la gente que vive en el centro es buena gente. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí reconozco que puede haber una problemática, que puede ser una problemática económica. Bueno, ¿cómo trabajamos para resolver ese problema económico? No para estigmatizarlo. Digamos, yo cuando llevé a la policía y la policía le pegó, y es una guerra para mí de pobres contra pobres, policía contra... Tal cual. De pobres contra pobres, ya eso es lamentable. Ya eso es muy difícil de revertir, y es muy difícil de revertir cuando eso se hace generacionalmente, que eso es lo que pasa en el conurbano. No es lo mismo que uno haya nacido en un lugar, en un asentamiento durante 4 generaciones, que ser primer generación de un barrio humilde, ¿no? Que es lo que me parece pasa en Chivilcoy. Son primera generación de un barrio humilde. Bueno, ¿qué estamos esperando? Que haya 4 generaciones de un asentamiento. Y me parece que estamos muy equivocados. Mira, vos sabés que yo sueño, digo, con pequeños emprendimientos dentro de esos barrios para sacar lo mejor, como vos decís, porque esa persona tiene mucho para sacar, muchas cosas buenas. Un jardín de infantes, talleres, es decir, a mí me parece que es eso, que falta que nos den la oportunidad de integrarnos, ¿no? No es solamente dar una vivienda y listo, y obviamente la vivienda y después el voto, porque siempre se da por esos motivos, O la ayuda y después del voto. Hay muchos recursos, muchísimos recursos. Ahí adentro hay muchísimos recursos. Al ser humano sí se nos han quitado todo el potencial que tenemos, o
no sé si quitado, quizás escondido, es como que este Sí, sistema te lo asistencialista retienen es como, determinadas claro, cuestiones, no te permite Claro. sacarlo mejor. Y esas personas seguramente Sí. vas a encontrar un poeta, un albañil como la gente, Obvio. una persona que ame coser o bordar, y seguramente algún panadero ahí que claro, pero si están Que por ahí excluidos. no tiene, no sé. digamos, le falta el horno. Bueno, dale un horno al panadero. Dale Creo una cuchara que- al albañil. Digamos, yo trabajé en barrios en La Plata, tuve la posibilidad, bueno, en Chivilcoy he tanteado a varios arquitectos colegas y todavía no pudimos llegar a formar lo que sí hemos tenido en La Plata. En La Plata yo trabajé en un grupo que se llama ARCOM, Arquitectos de la Comunidad, que viene de una base de, digamos, de distintos trabajos que se fueron haciendo en Cuba, en otros lugares, y digamos, como puntapié inicial. Pero nosotros lo que hacíamos dentro de los barrios era llevar de alguna manera nuestras ideas, porque nos decían en el barrio, eso ustedes lo que tienen son buenas ideas que a nosotros nunca se nos ocurrían, y ellos nos daban de vuelta toda esa capacidad que tenían para producir. Entonces hemos generado lo que nosotros llamamos, algo que en algún momento me encantaría que esté en Chivilcoy, consultorios barriales de arquitectura, con lo cual la idea nuestra cuál era, nosotros íbamos como profesionales, nos sentábamos y venía el vecino y decía, che, tengo que hacer una habitación, ¿cómo la hago? ¿Qué la hago? De vuelta, ¿para dónde pongo la ventana? ¿Cómo la pongo? Claro. ¿Cuál es la mejor opción? Porque muchas veces la gente, en el hecho también de la posibilidad que tiene, no sé, de ampliar, amplía y amplía como le sale, Sí, como sí. puede. Y en ese caso nosotros dentro de estos consultorios barriales de arquitectura lo que hacíamos era, bueno, dar respuesta y tratar de dar ideas, y obviamente no le cobramos el honorario oneroso que cobra un Claro. arquitecto común. Que digamos, a mí mi Sí, sí. profesión muchas veces en ese sentido me da vergüenza, porque si yo tengo llamar a un arquitecto, que es otra cuestión que nosotros discutimos con el Estado, llamo a un arquitecto, y para llamar a un arquitecto y hacerme una casa de 100 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, el honorario es tanto, digamos. No existe el arquitecto como profesional abocado a la instancia social. Digamos, si a mí me meten preso por un supuesto delito, el Estado me pone un abogado. Si yo tengo una enfermedad, voy al hospital, que hoy por ejemplo en Chivilcoy tenemos el hospital hermoso que tenemos. Si yo quiero hacer mi casa Sí. con alguna idea, con algo, o tengo pocos recursos y quiero aprovechar esos recursos, optimizarlo, no tengo un arquitecto. Eso Sí. a mí me choca un montón. Por suerte en algún momento pude llenar ese vacío Claro. con esto que te digo de arquitecto de la comunidad. ¿Qué pasa? Trabajamos mucho en los barrios. Esto surgió la necesidad. Hemos trabajado, nosotros somos entre 20 y 30 profesionales con 200, 300 alumnos, y hemos asistido a más de 500 familias en 3 barrios de La Plata. Pero cuando te digo asistido, está todo documentado, no es que Sí, digo, sí, sí, tenemos, sí. hay libros, es que Sí, tenemos sí, libros sí. de los proyectos de extensión. Yo tuve la posibilidad de dirigir uno de los proyectos de extensión, digamos, dirigía yo porque cumplía con todos los papeles de la burocracia de la universidad, me pedía, Claro. bueno, necesito un investigador que sea de CONICET, que a la vez sea docente, que esté haciendo un doctorado. Bueno, yo cumplía con todos esos requisitos, entonces recaía en mí la dirección del proyecto de extensión, pero éramos 20 colegas y 200 alumnos organizados para trabajar en los barrios. Hemos trabajado hasta en 4 barrios diferentes al mismo tiempo, y dimos soluciones habitacionales a más de 500 familias. Eso explota cuando fue la inundación del 2 de abril en La Plata. Digamos, Arcom era una organización muy chiquita. Cuando Sí. pasa el 2 de abril se masifica la organización, nos plantamos de otra manera en cuanto a nosotros como organización, Claro. salir a trabajar en los barrios, y se masifica la necesidad habitacional de la gente, porque los barrios de la periferia que estaban cerca de arroyos que se inundaron eran obviamente barrios muy precarios, porque generalmente en las grandes ciudades al margen del arroyo no se construye legalmente, entonces es la Claro. ilegalidad. Bueno, yo puedo construir ahí, tengo ese terreno, entonces fueron los más afectados. Y dentro de esa organización lo que pudimos hacer fueron talleres de instalaciones eléctricas, digamos, formábamos en instalación eléctrica, cómo hacer una instalación segura, qué es un disyuntor, mirá que vale 2.000 pesos pero te salva la vida, ponete tu disyuntor, ponete tu tablerito de seguridad de electrónica. Dimos talleres sobre eso, dimos talleres de construcción, de los cuales, ¿qué hacíamos? Formábamos a las personas que se querían formar en construcción,
nos tomábamos de los capataces que ya existían, esta gente que nosotros sabemos que existen en los barrios, que ya están formadas, que a la vez nos forman a nosotros, y armábamos cuadrilla de construcción del barrio. Entonces teníamos el barrio, en ese momento había planes del Estado que se llamaban Argentina Construye, Argentina Trabaja, bueno, que bajaban materiales. Entonces con esos materiales nosotros trabajábamos con todo el barrio y decíamos, bueno, ¿qué familia necesita primero los materiales? Porque el Estado bajaba módulos habitacionales. Decía, bueno, mira, tengo este banito, tengo esta habitación de madera y tengo esta cocinita. Bueno, ¿cuántos son los de la cooperativa? ¿Cuántos? No, pará, nosotros necesitamos eso. Necesitamos los materiales. Claro. Y después vemos a quién se los asignamos. Claro. O sea, a partir de asambleas que se generaban en el barrio, decíamos, pará, mirá, está, no sé, Karina tiene 3 hijos, no tiene dónde dormir. Esa cuadrilla que nosotros habíamos formado le hizo la habitación a Karina para que se vaya a vivir. Eso, cuando ves esas cosas, es terrible. Y el ida y vuelta, es terrible la satisfacción, ¿no? Y el ida y vuelta era llevar a la gente de los barrios a la universidad, que eso también era como muy fuerte de algún sentido. Porque la gente decía, es la primera vez que vengo a la universidad. Gente, la universidad es de ustedes. Claro. La universidad está abierta, vení cuando sea, preguntá, llamá. La gente no sabe, pero entraba a la universidad y nosotros dábamos los talleres en la facultad. Lo hacíamos en una instancia medio a propósito para que llevara al barrio a la facultad, para que los alumnos de la facultad vean el barrio, para que se conozcan y para que la gente vaya a la facultad. Y era impresionante el ida y vuelta que se da, hay videos, pero te ponen la piel de gallina cuando escuchás los testimonios de los vecinos y las vecinas. Es genial. ¿Será que tenemos que empezar a recuperar la humanidad para empezar a cambiar todos estos aspectos? Yo creo que sí. No sé si nosotros tanto, pero hay mucha gente que... No, vos estás demasiado humanizado, me parece que ya está. No, si tenemos que tocar todos estos temas desde lo espiritual, me parece que vos ya estás en un grado de evolución. La verdad que hay mucho para hacer. No te podemos alcanzar, Luciano, pero esto te lo digo de verdad, porque yo toda esta tarea la vengo acompañando también desde lo espiritual, que me parece que si no le puedo dar sentido, ¿no? A todas estas palabras y a este programa puntual que se hace los días martes. Y bueno, y te escucho y me parece que bueno, que vos recuperaste la humanidad o en realidad siempre la tuviste, algo que el común de la gente la hemos perdido. Las profesiones están totalmente deshumanizadas. Porque las universidades, tratamos de que sea un poco más sensible todo, que Luciano, sea más real, digamos. Construir para un tipo que tiene plata es lo más fácil que hay. Yo estoy haciendo casas para tipos que tienen plata, yo digo, che, dame tanta y va, y el tipo me la da, es lo más fácil que hay. Ahora, si nosotros formamos arquitectos para esos tipos, esos siempre son los menos. Hay otro al cual le tendríamos que estar dando respuesta, pero bueno, es difícil. Claro, que es la mayoría de las personas. Somos la mayoría. No sé si decirte que te robamos mucho tiempo o que vos nos regalaste, ¿no? Hora y media. La verdad que soy una agradecida. Vamos a volver, me encantó. Sí, por Tenemos supuesto. Otro tema pendiente que después lo dejamos para Hay otro más tema cerca pendiente. de abril. Es un gusto escucharte, no, realmente. Gracias por invitarme. Y gracias por aguantarme, porque yo sé que hablo y pero muy, viste que yo dije vamos a tratar de sacarle todo el jugo, pero bueno, vos lo ofreciste, así que bienvenido. Agradecido. Nos vamos a ir, la verdad que muy contenta. Muy satisfecha, realmente un placer haberte escuchado. Te considero uno de los niños nuevos que surgen por ahí, ¿no? Ese vocablo en los místicos. Que ha volvido en realidad. Yo soy de Chivilcoy, nacido, y bueno, hace 5 años volví cuando decidimos con mi familia trasladarnos para acá, así que bueno, estamos ahora. Y volviste potenciado. Sí. Creo que Chivilcoy... Hay mucho por hacer en Chivilcoy, que está bueno también. Debe agradecer tu presencia. Y todos los que te van a seguir, por supuesto, porque esto tiene que contagiar. Nos vamos a ir, Luciano. Se nos termina el tiempo. Gracias. Y bueno, a ustedes les digo gracias por habernos escuchado. Queda el programa grabado, después lo vamos a bajar en las redes sociales y nos vamos a estar escuchando por esta misma radio, por FM Local 103.7, el día sábado a las 15 horas con el despertar de la conciencia espiritual. Muchas gracias, Luciano. Gracias por invitarme, Carmen.